Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpajá, preciosa familia alrededor de las naciones. Les saluda su aj Mauricio Leandro López, estudiante de Raíces Hebreas, aquí en las hermosas Quejilá de Yehoshua. Enviando saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, nuestro amado Morearon y nuestra amada Mora Araceli de Morales, al igual que el cuerpo de Morín de estas preciosas Quejilá de Yehoshua, y también a los radioescuchas de Radio Shalom, la estación con el Ruach. También a las personas que se conectan por medio de las redes sociales de WhatsApp, Facebook, Telegram y YouTube. Qué bendición, amada familia, compartir este hermoso tiempo de delicia, abordando en esta preciosa Parashat Kitizá, la cual significa cuando censes. Enfocados en Éxodo 30:11 al 34:35, también en Ezequiel 36:16 al 38, segunda de Corintios 3:1 al 5:21. Bien, amada familia, qué tremendo. Oremos a nuestro precioso Abacadosh para que sea Él establecido y menguando nosotros como seres. Amén. Bendito Abacadosh, te damos gracias, precioso Elohim, por este tiempo de delicia, por este Yom Shabbat, en donde compartimos tu palabra, compartimos tu hermosa Torah, esa Torah viviente que nos lleva a esa corrección del alma. Bendito Abacadosh, gracias por el trabajo que haces en mi ser día tras día, de acuerdo a tus enseñanzas, tus instrucciones y tus preceptos divinos dentro de tu preciosa Torah. Asimismo, te pido que en tu eterna misericordia y en tu hermosa compasión y bajo el poder de tu Ruach HaKodesh seas tú dando ese resplandor por medio de Yehoshua HaMashiach a cada uno de los radioescuchas y a cada una de las personas que llegue a esta porción, impregnando con tu amor y tu verdad, y en esa transformación, en esa Tekun Nefesh, para con las vidas, hogares, familias y descendencias, en el nombre poderoso de Yehoshua HaMashiach. Amén, ve amén. Bien, mi amada familia, qué tremendo. El Eterno me llevaba a enfocarme en Ezequiel 36, debido a esta parashat, la cual es el cense, ¿no? Cuando censes. Se entendía que el censo pues era algo que se hacía como el pueblo de Israel para tener un conteo de las personas. Asimismo, el Eterno en este tiempo, en este último tiempo, pues sella o censa también a las personas. Y todo es de acuerdo a un mover espiritual, ¿sí? La bendita Torah es la palabra viva del Eterno y por tanto tiene vida propia, y esa vida es espiritual, hacia la eternidad, abordando siempre nuestra identidad y nuestra paternidad eterna. ¡Qué bendición! Ahí en Ezequiel 36 encontramos un nuevo pacto para la tierra y el pueblo de Israel. Entiéndase como cense ese pacto. Aleluya. Y encontramos que hay una promesa para renovar la tierra de Israel. Una promesa de un nuevo pacto para ese hermoso pueblo de Elohim que somos cada uno de nosotros, dentro de la Ejad y la misericordia de Yehoshua HaMashiach en cada uno de nosotros. Encontramos que hay una desobediencia. Ahí sobre el verso 16 y 19 encontramos una desobediencia de este pueblo de Israel. Muy atrás, en el comienzo de la historia del pueblo de Israel como nación, Jehová prometió que su desobediencia traería una maldición sobre su tierra. En sus obras desobedientes se podría decir que Israel contaminó su propia tierra. Si hubieran permanecido fieles a mí, nunca habrían sido removidos de ella. Así nos lo enseña el versículo. Pero la contaminación con sus crímenes, y abominé la tierra por eso, y los entregué a ellos y a la tierra, a los destructores, como inmundicia de su menstruosa. Aquí el profeta no estaba haciendo juicios morales sobre las mujeres o el potencial humano para hacer el bien. Ezequiel estaba tratando de convencer a los exiliados de que valía la pena escuchar su mensaje de restauración. Aparentemente, sus compatriotas exiliados necesitaban ser convencidos. Bendito Abacadosh. Porque con sus ídolos la contaminaron, tal y cual como lo vemos, la idolatría. Entre los muchos pecados de su pueblo, Jehová los juzgó por sus crímenes, unos contra otros. La sangre que derramaron y sus crímenes contra Jehová y su honor. Ese honor que ellos tenían era hacia sus ídolos, como lo podemos ver en estos últimos tiempos también, mucha idolatría, incluso la idolatría al mismo ser propio. Es una cosa tremenda.
Cuando el profeta habló de sangre derramada, probablemente se refería a asesinatos, violencia judicial e incluso sacrificio de niños en la adoración a esos ídolos, como lo podríamos ver en Ezequiel 16:36 y en Ezequiel 23:37. Jehová, mucho antes, al comienzo de la historia de Israel como nación, prometió que los castigaría con el exilio si persistían en su desobediencia y rechazo hacia él. Eventualmente sucedió y Jehová los juzgó conforme a sus caminos y conforme a sus obras. Al disciplinar a Israel de esta manera, nuestro Adón, nuestro Señor, arriesgó su propia reputación en el mundo. Cuando Jehová dispersó a Israel entre las naciones, percibieron que él, Jehová de Israel, era débil. Por eso el nombre de nuestro Adón fue profanado entre ellos. Ahí sobre el verso 20 y 23 encontramos la preocupación de Jehová por su propio santo nombre. Y cuando llegaron las naciones a donde profanaron mi santo nombre. Cuando el pueblo judío fue exiliado de su tierra, no necesariamente glorificaron a Jehová en esos lugares extranjeros. El mero hecho de su exilio podría verse como el rechazo de Jehová a su pueblo. ¿Sí? Era algo tremendo después de la tierra que habían salido. La afirmación de que los israelitas han profanado el nombre de Jehová, donde quiera que ha ido, podría haber llevado a la audiencia de Ezequiel a esperar otra ola de juicio. Tremendo eso. Las promesas de restauración de Jehová para Israel no eran sólo por el bien de Israel, sino aún más por su santo nombre. Israel profanó su nombre entre las naciones, pero Jehová prometió santificar su propio nombre y reputación. Y aquí la importancia del bendito nombre. Él quiere que su nombre sea grande para que las naciones lo consideren no como un Dios tribal inútil, sino como el Señor de toda la tierra. E Israel será el canal a través del cual se logrará esta reivindicación. Cuando Jehová sea nuevamente honrado como santo entre el pueblo de Israel, esto revelaría a Jehová a las naciones. Cuando las naciones vean el regreso de Israel a su tierra, solo sacarán una conclusión. La deidad nacional de Israel ha actuado para salvar al pueblo al restaurar a Israel a su tierra. Jehová podría defender su propia dignidad ante el resto de la planicie tierra, de lo que llamamos el mundo. Esta es una promesa para Israel, pero no tiene alguna relevancia para todos los que se relacionan con Jehová a través del nuevo pacto. ¿Sí? La Quejilá también encuentra un papel difícil de aceptar, pero en una época en la que el poder de Jehová es desacreditado con demasiada frecuencia debido a los fracasos de su pueblo. La iglesia, la Quejilá, necesita estar preparada para ser tratada con dureza por el bien de la mayor gloria de Jehová en el mundo. Entonces, en el tema del cense es importante la reunión, ¿sí?, y la ejat. Es algo muy importante porque el verso 24 nos lo enseña. Cuando Ezequiel dio esta profecía por primera vez, Israel estaba prácticamente desolado y su pueblo estaba exiliado. Jehová prometió no solo traer de vuelta a su pueblo del cautiverio, de ese cautiverio babilónico, sino también una reunificación mayor y más completa por venir. Esto no se relaciona meramente con la restauración desde Babilonia. Los judíos están actualmente dispersos en todos los países paganos, mahomenatos y los países con el cristianismo. De estos serán recogidos y traídos para que recuperen su propia tierra. Jehová prometió restaurar a Israel a su propia tierra, al igual que con Ezequiel 11, 16, 17 lo podemos ver. Esta fue una promesa notable para el Israel posterior al exilio. Esta promesa de reunificar a Israel es una característica común de las promesas del nuevo pacto, del Brit Hadashah. Allí en donde Jehová hará con Israel y que invitará al mundo gentil a adoptarlas, así como hemos sido adoptados todos nosotros. Aleluya. Y lo podemos verificar y corroborar en Deuteronomio 30, 1, 6, también en Jeremías 23, 3 y en Jeremías 32, 37, al igual que en Ezequiel 11, 16 al 17. Jehová no les dio la tierra a causa de su justicia, como lo vemos en Deuteronomio 9, 6.
y él no restaurará la tierra a causa de nada bueno que hayan hecho. Jehová, en su gracia, nos da lo que no merecemos. A lo largo de la Torá, Jehová revela su plan de redención a través de una serie de pactos diferentes. Jehová, de la extensa historia de la caída y de la ruina de la humanidad, como lo vemos en Génesis 1:11, comienza la historia de los pactos con el Eterno. Bendito. Encontramos que el pacto abrahámico prometió a Abraham y a sus descendientes del pacto una tierra, una nación y una bendición que se extendería a todas las naciones, como lo vemos en Génesis 12:1-3. Asimismo, podemos ver el pacto mosaico, mis amados Ajim Bejayot. Y este pacto mosaico es desde el Sinaí, en donde se dio la ley de Israel al pueblo por medio de Moshe, ¿sí? Y los sacrificios y la elección de la bendición o maldición, de acuerdo a Éxodo 19. También está el pacto davídico, que prometió una dinastía eterna, un gobernante perfecto, y el Mesías prometido, nuestro Mashiach. En 2 de Samuel 7 lo podemos encontrar. Y en el Brit Hadashah, donde se completó y perfeccionó el plan de redención de Jehová a través de los pactos, a lo largo de los pasajes de la Tanaj que anuncian ese nuevo pacto en el Brit Hadashah, lo encontramos en Deuteronomio 30:1-6, en Jeremías 23:1-8, en Jeremías 31:31-34, en Jeremías 32:37-41, en Ezequiel 11:16-20, Ezequiel 26:16-28, Ezequiel 37:11-14. Vemos las promesas de un Israel reunificado, de la limpieza y transformación espiritual, de una relación nueva y real con Jehová, y del reinado de nuestro Mashiach. Aleluya. Por lo tanto, el nuevo pacto reemplazó el pacto mosaico, agregando aquellas cosas que lo hacían mejor, pero no eliminando las estipulaciones buenas, justas y piadosas de ese mismo pacto mosaico, que describían cómo vivir una vida piadosa. Ahí sobre el verso 25 encontramos una promesa de limpiar al inmundo Israel. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Vemos aquí el primer elemento y es el agua. El nuevo pacto promete una limpieza espiritual del pueblo de Jehová, una limpieza hecha posible por la muerte de Yeshua HaMashiach, el sacrificio eterno, cuando el nuevo pacto fue instituido, ¿sí? Es un sacrificio eterno porque pues obviamente nos lleva a todos a esa identidad eterna y a gozar de esa vida eterna en nuestro Mashiach. Su simbolismo se deriva de lavados rituales con agua que tenían por objeto eliminar la contaminación ceremonial. Lo podemos ver en Éxodo 30, 17, 21, en Levítico 14, 52 y en Números 19, 17 al 19. Es algo tremendo porque seremos limpiados de vuestras inmundicias igual que ese pueblo fue limpiado, y de todos vuestros ídolos. El pecado y la corrupción mencionados anteriormente en Ezequiel 36, 17 y 18 serían limpiados por la obra de Jehová a través del nuevo pacto. Esto no sería la mera cobertura del pecado como lo lograron los sacrificios imperfectos de la Tanaj, sino una verdadera limpieza del pecado por la obra consumada de Yeshua HaMashiach en el madero. Esta referencia a la limpieza por el agua es una referencia hacia un agua limpia de ese nuevo pacto. Es la conexión probable que Yeshua tenía una mente cuando habló de nacer del agua, como lo vemos en Juan 3:5, Yohanan 3:5. Y como Pablo escribió más tarde sobre el creyente, habéis sido lavados, como lo encontrábamos en 1 Corintios 6:11 en las anteriores porciones. Es probable que Yeshua estuviera llamando la atención de Nicodemo sobre este pasaje cuando habló en Juan 3:5. Y eso era el nuevo nacimiento, lo que conocemos como la tevilá, ¿sí? El sumergimiento. Ese sumergimiento pues es algo simbólico, pero es importante el cambio de mente que viene después de ello. Todo por fe, por emuná. Y obviamente en ese mover del Ruach encontramos la confirmación y la promesa de Ezequiel que estaba a punto de cumplirse. De todas vuestras inmundicias actuales, así como de todas nuestras inmundicias originales, os limpiaré.
de todas vuestras inmundicias secretas y de todas vuestras inmundicias públicas, de todo lo que estaba mal en la familia, de todo lo que estaba mal en el negocio, de todo lo que estaba mal en vuestro propio corazón, de toda vuestra inmundicia os limpiaré, dice el Eterno. Ese es el sense, la limpieza, y también el sello por medio del Ruach HaKodesh. Ahí sobre el verso 26 y 27 encontramos una promesa de renovar espiritualmente a Israel. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esta es la transformación espiritual prometida en el Brit Hadashah, en ese nuevo pacto que conocemos. En lugar de que la ley obrara de afuera hacia adentro, Jehová prometió un nuevo corazón que trabajaría de adentro hacia afuera. Aleluya, bajo su gracia. Ese es el poder de la gracia, uno de los tantos ingredientes de esta hermosa gracia inmerecida que tenemos en Yeshua. Israel experimentará un verdadero cambio de corazón y se convertirá, por la iniciativa de la gracia de Jehová, en el tipo de pueblo que el pasado no habían logrado ser y habían fallado de manera tan significativa. Es algo tremendo porque entonces comienza con el corazón, y el corazón es el poder gobernante de la humanidad realmente. Puedes iluminar el entendimiento de un hombre y has hecho mucho, pero mientras su corazón esté equivocado, la iluminación del entendimiento solo lo capacita para pecar con un mayor peso de responsabilidad sobre él. Es algo importante. Corazón nuevo es algo importante, y pondré espíritu nuevo, algo más importante. Yeshua se refirió a esta gran obra de transformación espiritual a través del Brit Hadashah en ese nuevo pacto, cuando habló de nacer de nuevo, en Juan 3, como lo estábamos escribiendo y hablando, amados radioescuchas, escribiendo en nuestros corazones, de acuerdo a lo que el Señor permite que tengamos en esta porción. Bendito Jehová. Confirmado en 2 Corintios 5:17. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Jehová prometió una nueva naturaleza en el nuevo pacto. En este pacto los hombres y las mujeres son hechos nuevos con una nueva naturaleza moldeada según la naturaleza de Yeshua mismo, como lo vemos en Efesios 4:21-24. En el mundo antiguo el corazón era el centro de la volición y el catalizador intelectual del sentimiento y la acción. Un corazón de piedra implicaba inflexibilidad y obstinación, mientras que un corazón de carne significaba sumisión y cumplimiento. El corazón de piedra, corazón terco, insensato, intratable, que no recibe buenas impresiones de la bendita palabra del Eterno, de las providencias ni del espíritu de Jehová en sus operaciones e influencias ordinarias, que se endurece en el día de la provocación, que se endurece por el engaño del pecado. Un corazón de carne, uno que puede sentir y que puede disfrutar, que puede sentir amor por Jehová y por todos los hombres y ser una morada adecuada para el Dios viviente, Yehoshua HaMashiach, quien lleva salvación y esperanza a las vidas. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, como dice el texto. Otro aspecto de este Brit Hadashah, de este nuevo pacto, es la promesa de la morada del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, bajo el nuevo pacto. El Espíritu mora en cada creyente, como lo vemos en Romanos 8:9, y se promete llenar al creyente con presencia y poder especial, como lo hemos confirmado en Hechos 1:5 y en Hechos 1:8. Jeremías y Ezequiel obviamente tienen una mente renovada en Yeshua desde su alumbramiento y obviamente hacia una renovación de un pacto. Pero lo que Jeremías atribuye a la Torah divina, Ezequiel lo atribuye a la infusión del Espíritu Divino. Es algo tremendo. Un Dios encarnado es un misterio. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero aquí otro misterio. Jehová habita en cada hijo de él. Jehová mora en nosotros y nosotros en él. El Ruach HaKodesh no puede morar en el corazón viejo, es un lugar inmundo, desprovisto de todo bien y lleno de enemistad con Jehová. Su primera operación sobre nuestra naturaleza es demoler la casa vieja y construirse una nueva para poder habitarnos de acuerdo con su santa naturaleza espiritual. Aleluya.
La transformación espiritual y la morada del Ruach HaKodesh ayudaría al creyente a obedecer la ley de Jehová. La obediencia sería una cuestión de ser lo que Jehová ya ha hecho del creyente como un nuevo hombre o mujer en Yeshua HaMashiach, lleno del Ruach HaKodesh. Ahí sobre Ezequiel 37, mis amados Ajim Bejayot, veremos algo tremendo, y es vida a los huesos secos y unidad al pueblo de Jehová. ¿Sí? Porque encontramos que hay una nación muerta restaurada a la vida. Este tema del valle de los huesos secos lo podemos encontrar en una de las enseñanzas de nuestra hermosa Kehilá de Yehoshua en varias partes, y es algo muy tremendo y conmovedor para esa corrección de nuestra alma, esa Tekun Nefesh. Uno podría esperar que un cadáver recientemente muerto pudiera resucitar de alguna manera. Nadie espera que los huesos dispersos y desprendidos puedan vivir. Admirablemente, Ezequiel respondió a la pregunta de Jehová con la única esperanza que podría encontrar, diciendo: Señor Jehová, tú lo haces. Ezequiel no tenía esperanza en los huesos, pero sí tenía esperanza en Jehová. Ezequiel no asumió saber lo que Jehová quería hacer con los huesos. Ezequiel confiaba en que Jehová sí sabía. Sobre el verso 4 y 6, hablar vida a huesos muertos, en su raíz, al ruaj, denota el sentido de aire en movimiento, es decir, viento o aliento. Esto puede extenderse desde una brisa suave hasta un viento tormentoso, o desde un soplo que se exhala hasta una pasión furiosa. Viene a significar tanto el ruaj o disposición del hombre, como también cualidades emocionales con el vigor, el coraje, la impaciencia y el éxtasis. Cubre no solo el soplo vital del hombre que se le da al nacer y que deja su cuerpo en su último suspiro, sino también el ruaj de Dios, de Jehová mismo, que imparte ese soplo. Tal es la rica variedad de la palabra usada aquí por Ezequiel, que encontramos la resurrección que sigue consiguiente, que no se refiere directamente a la resurrección individual de la muerte, es un símbolo de la recreación y rehabilitación de la nación como un todo, como muestra la interpretación en el texto de la Tanaj. Dado que separados del Ruaj somos impotentes, debemos valorar mucho cada movimiento de su poder. Es claro que en este relato de la visión en el valle, como el profeta llama la atención sobre el hecho de las sacudidas y los ruidos y la aparición de los tendones y la carne, incluso antes de que hubiera cualquier señal de vida. Si queremos que el Ruaj de Jehová nos bendiga, debemos estar alerta para notar todo lo que hace en nosotros. El cuerpo es la envoltura del alma, ¿sí? Este cuerpo físico pecaminoso es la envoltura de nuestra alma, tal y cual lo podemos confirmar en Daniel 7:15. El traje del alma, la prenda superior, es la piel, la interior, la carne, lo más interno de todo, huesos y tendones, lo que está en nuestro interior. Así que aquí había hombres en piel, con carne, tendones, huesos, pero como Adán, antes de haber recibido el aliento de vida. Aún faltaba el Ruaj de vida. No hay enseñanzas en la bendita Torá de que la resurrección de alguien de la muerte física se la llevará a cabo en etapas, como se declara aquí en Ezequiel, para esos huesos secos del pueblo de Israel. La segunda profecía a los huesos trae vida y fuerza. Ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos. En esta visión, Ezequiel ya había proclamado la palabra de Jehová a los huesos muertos y secos, y había visto hacerse una obra extraordinaria. Sin embargo, no era suficiente también, ya que tenía que haber una obra del Ruach HaKodesh. A Ezequiel se le ordenó orar, profetizar audazmente al Ruach, invocando al Ruach para que viniera sobre aquellos que quienes la palabra de Jehová había obrado. Es algo tremendo. La segunda acción equivalía a orar, ya que Ezequiel suplicó al Ruach HaKodesh que hiciera el milagro de la recreación, que respirara en las narices del hombre aliento de vida, tal y cual pasó en Génesis 2:7. Esta vez el efecto fue devastador. Lo que la predicación por sí sola no logró, la oración lo hizo realidad. No hay esperanza para la humanidad en el hombre, pero esos huesos secos pueden vivir por la palabra y el Ruaj de Jehová.
la bendita Torah viviente, los hombres pueden renacer, al fin ser sanados de sus separaciones y ser reunificados bajo un rey. Un ejército grande en extremo es lo que se viene formando. Un ejército de Jehová, dando vida por medio de su ruaj, algo precioso. O sea, de ser huesos pasaría a ser soldados, guerreros, tremendo, del ejército de Jehová Shabaot. Los huesos no fueron revividos para convertirse en un grupo de espectadores o para vivir para su propia comodidad, se convirtieron en un ejército, tal y cual lo vemos, y uno grande en extremo. Vivían para actuar bajo las órdenes de quien les dio esa vida, así como nosotros somos revividos y restaurados por Yeshua HaMashiach, bajo esa redención y esa adopción hacia la eternidad, siendo soldados del Eterno. Aleluya. Un ejército grande en extremo. Según el hebreo, o ejército de soldados fuertes, valientes o bien ordenados, la frase en hebreo es muy completa. Un poder o un gran hueste, muy muy grande. Así se levantan para que el profeta y nosotros sepamos cuán seguros estarían si en sí mismos y cuán terribles para sus enemigos, porque sabemos quién mora en nosotros. No hay enemigo que pueda vencernos si estamos en Mashiach, vivificados por su ruaj. Con toda palabra y sin espíritu podemos ser un ejército de muertos reunidos sólidos, pero sin el verdadero aliento de vida. Jehová le explica esta visión a Ezequiel. Trata sobre la restauración prometida de Jehová a Israel. Es una restauración tan amplia y profunda que cualquier examen justo de la historia de Israel debe confesar que aún no ha sucedido. Esto significa que aún debe cumplirse y se cumplirá como parte del plan de Jehová para Israel en los últimos días. Al mismo tiempo, este capítulo enseña muchos principios de cómo Jehová obra en el avivamiento y cómo los siervos de Jehová deben pensar y actuar de manera relevante para tal poderosa obra de avivamiento. Si ponemos al siervo de Jehová moderno en el lugar de Ezequiel, podemos hacer las siguientes observaciones. El siervo de Jehová debe saber que los huesos están muertos y secos. El siervo de Jehová debe andar entre los muertos. El siervo de Jehová debe proclamar la palabra de Jehová. El siervo de Jehová debe tener una confianza casi insensata en la palabra de Jehová, en la bendita Torah. El siervo de Jehová debe entender que el Ruach obra en un proceso. El siervo de Jehová debe reconocer que la obra del Ruach HaKodesh es esencial. El siervo de Jehová debe orar valientemente para que el Ruach se mueva. El siervo de Jehová debe hablar en el poder de la emuná, el poder de la fe. El siervo de Jehová debe notar cada evidencia de la obra del Ruach HaKodesh. El siervo de Jehová debe buscar que el pueblo de Jehová sea revivido en un ejército de servicio. El siervo de Jehová no debe decir que la esperanza está perdida, porque la esperanza está en Yeshua HaMashiach. Y vemos que un reino bajo un solo rey es lo que se unifica allí sobre los versos 15 y 17, y es la unidad, la ejad. Los dos palos se convierten en un palo, y en conclusión es la ejad bajo el Ruach. Es algo tremendo, mis amados Ajim Behayot. Y entonces encontramos también, mis amados Ajim Behayot, en Ezequiel 38, algo tremendo después de que viene este avivamiento y esta reedificación, ¿sí?, o restauración de este pueblo de soldados llenos del Ruach, para asimismo ir a vencer un enemigo, el cual es Gog, como lo encontramos en Ezequiel 38, porque Jehová atrae a Gog para atacar a Israel. El mismo Jehová lo atrae, por lo mismo, porque ya había capacitado a un pueblo. Jehová no nos va a enviar a la intemperie, o nos va a enviar sin ningún sentido, sin ninguna fuerza, a cualquier lucha, ¿sí? Él nos va a enviar llenos de Él, para ser capacitados desde la Ejad, ¿sí? Por eso somos ministros competentes de un nuevo pacto. La idea de un nuevo pacto fue profetizada en la Tanaj, ahí en Jeremías 31:31. Y la antigua palabra griega para pacto, diateque, tenía el significado de la última voluntad y testamento. El uso de Pablo de la palabra refuerza la soberanía de Jehová, porque no es un arreglo negociable, sino un decreto divino.
La palabra pacto describe un arreglo hecho por una parte con pleno poder, el cual la obra parte puede de otro lugar aceptar o rechazar, pero no puede alterar un pacto ofrecido por Jehová al hombre, ya que no fue un convenio entre dos partes que se unían en términos equitativos. Este nuevo pacto representa los nuevos términos por los cuales podemos tener una relación con Jehová, centrada en Yeshua HaMashiach y su obra por nosotros. No de letra, sino del espíritu. Cuando Pablo contrasta la letra y el espíritu, no está favoreciendo a la experiencia sobre la palabra. Tampoco es que está favoreciendo las interpretaciones alegóricas sobre el entendimiento literal de la Torá. Pablo muestra la superioridad del Brit Hadashah, del nuevo pacto, por encima del antiguo pacto. La letra es la ley, en su sentido exterior, escrita en tablas de piedra. La letra de la ley vino por el antiguo pacto. Era en sí misma buena, pero no nos es dada poder para servir, no es dada para poder servir a Jehová, y no cambiaba nuestro corazón. Simplemente nos la decían, lo que decíamos nos decía qué hacer. Pablo puede decir que la letra mata, porque la ley, al exponer nuestra culpa, nos mata delante de Jehová. La ley establece exhaustiva y completamente nuestra culpa. Pablo expresa bien este punto en Romanos 7, 5, 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del Brit Hadashah, del nuevo pacto y del nuevo espíritu, y no bajo el régimen del viejo, de lo que es solo la letra. El espíritu que mora en el interior se convierte por nosotros en una ley escrita en nuestros corazones. Él está en nosotros para guiarnos y para hacer nuestra ley. No es que el Ruach HaKodesh reemplace la ley, sino que acaba y cumple la obra de la ley escrita en nuestros corazones. El espíritu vivifica, y con esta vida espiritual podemos vivir la ley de Jehová. Por lo tanto, no podemos deshacernos ni descuidar nuestras benditas palabras que tenemos escritas en el corazón, la Torah viviente en nosotros. Algunos podrían decir que es la letra, porque ahora tenemos el Ruach. Pues el Ruach nos vivifica para la letra, cumpliendo y completando la obra de la letra en nosotros. Tampoco debemos de pensar que este es un permiso para vivir nuestra vida de creyentes mediante experiencias o interpretaciones míticas de la bendita Torah. Las experiencias y alegorías en la Torah tienen su lugar, pero cada una debe ser probada como cierta y debe ser aprobada y apoyada al estudiar el significado literal de lo que es la Torah. El espíritu y la letra no son enemigos, sino amigos. Ellos no trabajan el uno contra el otro, sino que uno está incompleto sin el otro. Es algo tremendo, mis amados Ajim Bejayot. Y bien, mis amados, este ha sido mi compartir para este tiempo